José Manuel Redondo, alias Capulus, es astrólogo, filósofo, académico. Bueno, tenés un repertorio, creo que si empiezo a nombrar todas las cosas, escritor de libros, bueno, todas las cosas que haces, no terminamos más, así que voy a poner tu bio al pie de el video. Pero hoy te invito aquí a este canal porque me interesa que me cuentes acerca de Ficino y el uso práctico de la magia astrológica. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo Hola estás? María, buen día, muchas gracias. Gusto de verte. Sí, Contame un poquito Ficino, esto de... Dale, porque sé que te entusiasma el tema y una vez que empezás, es como que no podés parar. sí, Contanos, a ver. Ficino es una figura fascinante con la cual he tenido la oportunidad de trabajar académicamente. Doy clases de filosofía antigua y enseño Renacimiento. Y una de las principales figuras que enseño es Ficino. Y también he tenido oportunidad de dedicarme a la investigación. O sea, parte de mi trabajo de investigación se ha centrado en el platonismo tardoantiguo, el llamado neoplatonismo. Ficino es un neoplatónico renacentista y bueno, también he podido escribir e investigar sobre su figura, realizar una traducción sobre un bello texto sobre magia y astrología que se preserva. Tiene algunos trataditos, algunas obras donde directamente toca sobre el tema. Pero lo interesante aquí, en mi opinión, es que no solo se interesa por la teoría, sino también por la práctica. Es un filósofo que, como platónico, tiene una visión integral que no separa entre discurso y forma de vida filosófica. Hay un compromiso espiritual con su trabajo que él hacía incluso como traductor, ¿no? Em, y bueno, Me interesa mucho el tema, me parece fascinante, pero antes quisiera que nos ayudaras a ubicarnos, ¿no? Vos, primero ubicarnos dónde nació, contemporáneo de quién fue. Cuando vos hablas de traducir, traducís del latín. así Contanos un es. poquito el contexto, ¿no? Como para que podamos ubicarnos. Ficino pertenece al llamado Quattrocento italianos, el siglo XV, y es una de las grandes cabezas intelectuales de ese periodo que nosotros llamamos el Renacimiento. Se desarrolló como traductor de todos los diálogos de Platón que conocemos al día de hoy, o sea, fue el transmisor de la obra platónica en gran medida desconocida hasta entonces en el occidente latino cristiano. Wow. Fue traductor también de Plotino, de todos los tratados de las Eneadas y de la obra de otros platónicos, pero también el traductor del Corpus Hermético, em, el cual tuvo un enorme impacto en la filosofía, las ciencias, las artes en el occidente. Entonces se trata de una figura de un calibre intelectual gigantesco y pero al mismo tiempo un, adapta integralmente la filosofía que él transmite, la vive. El platonismo es una tradición espiritual, no solo filosofía en un sentido analítico o argumental, sino que es algo mucho más amplio, implica una forma de vida y práctica espiritual. Y para los platónicos, la astrología es un tema importante, algo que Ficino hereda de ellos y transmite también para nosotros. Es un astrólogo sobresaliente, pero está en contacto con una tradición para la cual la astrología no se limita solamente a la interpretación de cartas, sino que tiene un aspecto ritual, remedial, terapéutico en ese sentido, ¿no? Y esto lo conoce y lo practica Ficino e incluso lo adapta a su tiempo y a su época en un lenguaje pues ya mucho más cercano a nosotros que las fuentes Esto te quería preguntar. medievales. O sea que cuando vos hiciste este trabajo de traducción, encontraste que era una persona muy accesible. Bueno, si bien traduce estos platónicos antiguos y publica sus traducciones, también los adapta en manuales
prácticos, sin mucho rollo teórico, más que mínimo introductorio, pero manuales prácticos y en un lenguaje mucho más accesible para un lector común y corriente. Em, Publica una especie de manual terapéutico, astrológico, mágico, los tres libros sobre la vida, que en su propia época se convierte un éxito editorial, que Pero reimprime, está adelantado, ¿no? La guía de autoayuda en el ¿sí? fondo. Un manual de Es autoayuda, increíble. ¿Cómo un se le manual de ocurrió? autoayuda filosófico, astrológico, mágico, que se vuelve un éxito editorial porque es un manual práctico, que está escrito de una manera elegante, refinada, pero es un manual práctico, a diferencia de otras obras suyas filosóficas más formales o bien otras más poéticas, porque él en vida publica su epistolario, mantiene un muy amplio epistolario con diferentes intelectuales y políticos y se vuelve también un medio de difusión de su obra a un nivel que no requiere un dominio técnico de la filosofía o de la astrología. ¿No? Mirá vos. ¿Y vos tenés así, se te viene a la cabeza algún ejemplo práctico que nos puedas dar de alguna, bueno, alguna sugerencia de él en esta especie de manual de autoayuda? Que yo sé que vos sos docente, así que me imagino que esta es la parte de él que a vos te debe divertir enseñar, ¿no? Porque tiene un uso muy práctico, Ujú. inmediato, digamos. Pero contame un poquito, ¿se te viene así a la cabeza algún ejemplo? Sí, bueno, él insiste mucho en el recurso a la música, ese es un elemento fundamental en sus métodos terapéuticos, la música que corresponde a los diferentes planetas, em, Ujú. el uso de colores, el uso de sahumerios y fragancias de los planetas, pero también el recurso al empleo de las imágenes talismánicas, no solo para grabarlas en una piedra o en un metal, sino para un ejercicio contemplativo, para un ejercicio imaginativo de desarrollo de la percepción o como talismanes psicológicos con una aplicación terapéutica. Da desde recomendaciones de uso, de empleo de dietas, colirios, polvos, sahumerios, baños, am, el estar en contacto con la naturaleza y no estar tan metido en la ciudad, y el vestir los diferentes colores y ropas en las horas de los planetas, en las elecciones adecuadas. O sea, es un repertorio muy amplio de diversos tipos de remedios, desde los más sencillos hasta algunos más complejos, am, pero que se pueden aplicar en diferentes circunstancias. Y y en particular en el tercer libro de este manual, que es el más astrológico, toca el tema de la importancia de desarrollar una relación con el genio guardián, con el daimon, que es un tema fundamental para los platónicos. Y ahí habla de las técnicas del Almuten Figuris y algunas técnicas que en algunos casos son más complejas. Sin embargo, lo interesante aquí en relación a lo que comentamos es que él insiste que más allá de las complejidades técnicas, hay una cuestión intuitiva en donde incluso sin una carta astral, vamos a decir, alguien que no sabe a qué hora o en qué día nació, incluso sin una carta astral, conociendo el simbolismo astrológico y observando uno su propia vida con un autoconocimiento, puede ir determinando el daimon a qué planeta corresponde, ¿no? La, el genio tutelar de cada alma y la importancia que tiene todas estas prácticas para abrir esa intuición a esa guía, a esa comunicación, a esa relación que se entiende que tiene una función pedagógica.
Yo me quedé como fascinada con esto que nombraste vos de que él ya es- tiene esta idea de escribir el manual de autoayuda, ¿no? Y mi pregunta hacia vos es la siguiente. Cuando vos empezaste a leer este material, eh, ¿sabías mucha astrología ya? O sea, ¿es un material que uno necesita ser un experto astrólogo para poder aprovecharlo o es solamente contener las bases sólidas pero básicas de astrología, uno puede interpretar las escrituras de él? Sí, principalmente se basa en el simbolismo de los planetas. Entonces, si uno está familiarizado con el simbolismo de los planetas, con eso, con eso tiene uno suficiente. Ahora, en diversos pasajes apunta a lo que pueden ser aplicaciones más complejas que requiere un conocimiento más complejo. Pero la base del método, y creo que eso es lo bonito e interesante aquí, es bastante sencilla. O sea, Pero cuando, perdona, rompe, sí. rompe un poco como con la literatura de siglos anteriores, que esto es algo notable en los renacentistas. em, Le dan un giro r- recurriendo a un lenguaje mucho más moderno, Sí, sí, psicológico, sí. Lo para hablar de esto, que es democratizan, más ¿no? cercano a nosotros. Entonces, Lo democratizan. Como que empieza a surgir, no porque William Lilly también hace lo mismo escribiendo astrología cristiana en inglés, ¿no? Que más gente tenga llegada a ese conocimiento. Me parece que eso es muy valioso. sí, al inicio del texto, él dice que lo que va a presentar surge de un comentario que escribió a Plotino Mm, y remite ahí como un par de nociones filosóficas, pero apunta a ello y en realidad no se mete en esas cuestiones y más bien avanza a- al manual, pues, como tal, ¿no? Em, ujú. Quien quiere Y, profundizar, pues ya sabe que están por sus supuesto, comentarios y sus obras, sí, como filosóficas todo, más como formales. todo. Ujú. Entonces, vos lo tradujiste al español y está traducido a otros idiomas. ¿Tenés idea de eso? Quizás no lo sepas. Sí, sí, al inglés, al francés, al Ujú, propio italiano. Son, ujú, o sea, la traducción que yo hice son de unos pasajes que él traduce de un filósofo griego, que es Proclo, que es un teurgo, que es ujú, un místico que también practica astrología. Ficino lo traduce al latín y ujú, es un texto muy breve en realidad. ujú, Eso es lo que traduje. Pero luego él tiene algunos otros tratados en donde toca el tema de la astrología. E incluso Ficino llega a escribir un tratado en contra de los juicios de los astrólogos, que luego deciden no publicar. Am, Él tiene amistad con muchos de los astrólogos europeos más importantes de la época, intercambia libros con ellos, pero se distancia un poco de, pues, astrólogos predictivos fatalistas, porque, pues, su astrología es una especie de astrología humanista muy adelantada a su tiempo que enfatiza la creatividad de los seres humanos, ¿no? La libertad, creativa de los seres humanos. Y sus métodos tienen ese fin, el que podamos vivir de un modo más creativo nuestro propio destino. Mirá qué interesante. Y él, porque yo no conozco nada del tema, ¿no? Así que te pregunto de curiosa, pero él, por ejemplo, utiliza las tablas de dignidades esenciales cuando tiene en cuenta los planetas o no les da Sí, importancia. sí, refiere a los criterios de dignidades esenciales y accidentales tradicionales. De hecho, ¿Mm? refiere a una buena cantidad de fuentes tradicionales. Al Ok. Bumashar, al Kindi, muchos Mm, de los árabes, Ptolomeo, ujú. em, Doroteo, Porfirio. O sea, está bien familiarizado con la literatura astrológica tradicional griega que se preservó y medieval, tanto cristiana como árabe, ¿no? Fírmico Mirá vos. materno, a todos ellos refiere directamente sus diversas técnicas o aspectos. Ajá.
Qué divertido. Y decime vos, ¿tenés idea de cuál era su relación con la iglesia? Bueno, Ficino, después de una severa crisis personal, melancólica, porque él se define como saturnino y melancólico, tiene su Saturno en Acuario en el ascendente, él decide tomar los hábitos Mm, y se convierte, bueno, asume un puesto de autoridad en la Catedral de Florencia. Además, estamos hablando de alguien que se desarrolla bajo el patronazgo de los Medici, en su momento la familia más poderosa política y económicamente de Europa. Em, ujú. Ellos son quienes financian que todos estos pergaminos con los diálogos de Platón, los diálogos de Hermes Trismegisto, lleguen a sus manos y pueda él traducirlos, ¿no? Ah, Entonces, bueno, cuando publica su manual, el de Vita, que es este manual mágico astrológico, la Inquisición lo manda a llamar y ujú. se ve obligado a publicar una apología. O sea, no prohíben el libro, pero tiene que escribir una apología en donde se justifica de por qué toca el tema de la magia y de la astrología y que su finalidad es médica, salud del alma y del cuerpo, en fin, ¿no? Em, y como hacen muchos de estos autores que tocan la magia en el Renacimiento, insisten en que es magia natural y que no tiene que ver con invocación de demonios, sino que son simpatías cósmicas, cualidades sutiles. am, Genial, genial, interesantísimo. Ay, yo podría hablar de esto todo el día. Y ¿se te viene a la cabeza algunas, ya te lo pregunté antes, pero ahora doy vuelta a la pregunta. ¿Hay alguna de las sugerencias que él hace de magia astrológica que vos decís, esta la llevo conmigo siempre, esta la hago siempre, me acompaña en mi vida? ¿Tuvo realmente un impacto, generó un impacto en tu forma de estar en el mundo? bueno, uno de sus principales métodos es el declamar o el cantar los himnos a los dioses astrales en el momento adecuado, con los saumerios, la música, las imágenes. am, Él lo describe como pues sí, como una técnica psicológica. Es decir, no es que sea una práctica religiosa, sino él dice, yo no estoy invocando a dioses paganos, sino que estoy utilizando imágenes poéticas, que es el lenguaje natural del alma. ¿No? Entonces, antes de conectar con las tradiciones afrocaribeñas, Ficino, en este sentido, me, pues me permitió como darme el permiso de conectarme con el simbolismo astrológico, no solo a partir de aquí, sino a partir del corazón, ¿no? Eh, Sí, sí. de poder cantar, rezar, usar música, sin pensar que literalmente estoy haciendo una práctica religiosa, ¿no? Sino entendiendo Sí. que es filosofía práctica, que es un lenguaje psicológico, pero claro, es un modelo psicológico en donde hay una psique particular, pero el mundo entero tiene alma también, ¿no? Sí, bueno, no sé si habrá puntos de contacto con lo que hace Ficino, pero yo, por ejemplo, cuando tengo que escribir, los miércoles, el día de Mercurio, me levanto al amanecer, que es la Ujú. hora de Mercurio, y voy al jardín y conecto con eso, ¿no? Necesito como un poco la inspiración, si querés, de Mercurio, Así y es. vos sabés que me súper funciona, es increíble, es impresionante. Sí, Como él yo lo lo hago propone. intuitivamente, pero me imagino que él lo Sí, debe proponer. es que además él estaría de acuerdo. Es algo que hacemos de manera innata. Es innato en nosotros, lo hacemos de manera natural o intuitiva, como decías. Pero él lo propone para los intelectuales. Es un método para los saturninos, para poder propiciar la inspiración, la creatividad, la salud también del pensamiento. Bueno, bueno, no sabes lo que te agradezco. Primero, todas las horas y horas y horas de estudio que se notan.
Me pareces una persona muy consistente en tu conocimiento y que lo hayas compartido aquí con nosotros me parece genial porque es una puerta que yo hace tiempo que quiero abrir y bueno, ¿quién mejor vos para traernos esta nueva información? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Mira, quizás nada más para finalizar, resaltar que em, la práctica ritual nos permite relacionarnos con el simbolismo astrológico de una manera distinta. Es otro modo de De practicar, de vivir acá al la corazón. astrología. Totalmente, totalmente. Y hay una necesidad. Yo encuentro que después de tantas décadas de computadora y ver la carta natal en la computadora, yo encuentro que la gente está necesitando eso. Vos sabés, mucha gente me pregunta o les pregunto qué es lo que a ustedes más les interesa si yo preparara un video sobre astrología. Yo quiero entender cuando miro el cielo cuáles son los planetas que estoy viendo, ¿no? Como que Ujú, hay una necesidad, viste, cuando uno se va a un extremo, luego ujú. tiene que ir al extremo contrario, ¿no? La famosa Así es. enantiodromía. Entonces, sí, yo veo que hay como una necesidad muy fuerte de conectar con lo natural, de conectar con los símbolos vivos, no Exacto, solamente. reconocer la astrología en el mundo Exacto, alrededor nuestro. totalmente, totalmente. Bueno, nuevamente muchas Muchas gracias. Te gracias. voy a volver a invitar porque me parece que es un tema que vale la pena seguir conversando. Encantado. Chao, chao.